Hola chicos, en este vídeo vamos a resolver la EBAU de 2020, la parte de análisis. Vamos a empezar por el problema número 3. Dice, nos da la siguiente función definida a trozos y en el apartado A nos dice haya m para que la función sea continua en todo R. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que las dos ramas son polinómicas, luego son continuas. Y en el único punto donde se puede presentar discontinuidad es en x igual a 3, porque la función está definida distinta por la izquierda del 3 que por la derecha del 3. Entonces, para poner la condición de que sea continua, tiene que ocurrir que el límite por la izquierda del 3 sea igual al límite por la derecha del 3. Esa sería la condición de continuidad en x igual a 3. Entonces, hacemos el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Cuando x tiende a 3 por la izquierda, cogeríamos esa función, ¿vale? La que está definida para x menores o iguales que 3. Límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de x cuadrado menos 3x más 2. Sustituimos el 3 por la x y llegamos a que este límite es igual a 2. Ahora haríamos lo mismo por la derecha del 3. Límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función, tomaríamos la función de la derecha, la que está definida para x mayores que 3, que sería 3x menos 2m. Sustituyendo la x por 3, llegamos a 9 menos 2m. Entonces, ahora nos piden el valor de m para que esta función sea continua. Entonces, para que sea continua en el 3, ¿qué tiene que ocurrir? Que el límite por la izquierda sea igual al límite por la derecha. Luego, el límite por la izquierda y el límite por la derecha tienen que ser iguales. Igualamos. 2 tiene que ser igual a 9 menos 2m. Igualamos aquí y obtenemos que m, despejando, que m es igual a 7 medios. En el apartado B nos mandan para m igual a menos 1 calcular el área limitada por la gráfica de la función f de x y el eje OX en el intervalo 5, 7. Bueno, pues se ve claramente que esta gráfica siempre es positiva en este intervalo, en 5, 7, la función siempre es positiva, pero si no lo vemos, pues lo podemos dibujar. Dibujamos la gráfica que va a ser una recta y vemos que en el intervalo 5, 7 está por encima del eje X. Luego, el área limitada entre la función, o sea, la recta, y el eje X, que es este, pues la tenemos aquí dibujada, ¿vale? Es esta zona que hemos pintado. Entonces, el área va a ser la integral entre 5 y 7 de la función, ¿vale? De 3x más 2. Y hacemos esa integral, nos daría 3x cuadrado partido 2 más 2x entre 5 y 7. Hacemos el valor de la función en el 7 menos lo que vale en el 5 y obtenemos, haciendo los cálculos, que ese área, bueno, aquí tenéis los cálculos para que vayáis vosotros haciéndolo. Tenemos dos que dan fracciones, bueno, al final el resultado son 40 unidades cuadradas, porque ya recordad que estamos calculando un área, luego hay que poner unidades cuadradas. Vamos a hacer ahora el problema 4. Dice que la temperatura para un cultivo no debe exceder los 23 grados y no debe bajar de 7 grados. Sabemos que la temperatura el 14 de agosto viene dada por esta expresión, ¿vale? Menos 1 partido 14x cuadrado más 2x más 10, siendo x perteneciente al intervalo 0-24, ¿vale? Que son las horas del día, de 0 a 24. La temperatura viene en función de las horas del día. Apartado A, dice a qué hora del día se alcanza la temperatura máxima y si esa temperatura supera los 23 grados. Entonces, tenemos que hallar a qué hora se da el máximo. Entonces vamos a ver, como f es derivable o la función es derivable, hacemos la primera derivada para hallar el punto crítico, donde puede haber un máximo o un mínimo. Hacemos la primera derivada y obtenemos menos 2 partido 14x más 2. La igualo a 0 y obtengo que el punto crítico estará para x igual a 14, que en este caso serían las 14 horas, las 2 de la tarde, ¿vale? Entonces, para x igual a 14 hay un punto crítico, que sería un máximo o un mínimo. Vamos a ver
si es máximo o mínimo. Entonces hacemos la segunda derivada, que nos da menos 2 partido 14, derivando aquí. Entonces esta segunda derivada siempre va a ser menor que 0. Luego, ¿eso qué quiere decir? Que para x igual a 14, a las 14 horas va a haber un máximo, porque la segunda derivada es menor que 0, ¿vale? Entonces, repito lo que hemos hecho. Hacemos la primera derivada, la igualamos a 0 y luego hacemos la segunda derivada. Como la segunda derivada nos da menor que 0, eso quiere decir que en ese punto o la función ahí alcanza un máximo, que en este caso será un máximo de temperatura. Entonces, vamos a ver qué valor máximo de temperatura es ese. Es decir, ¿cómo hallamos la temperatura máxima? Si sabemos que la temperatura máxima se da a las 14 horas, vamos a ver qué temperatura. ¿Cómo hallamos eso? Sustituyendo la x por 14. Entonces, en la función original, en la función que nos da la temperatura dependiendo de las horas del día, sustituyo la x por 14 para ver qué temperatura había a las 14 horas. Sustituyo, ¿vale? Y me da que a las 14 horas había 24 grados. Nos preguntan que si en la hora de temperatura máxima o la temperatura máxima alcanzada en el día, si supera los 23 grados. Pues entonces sí que supera esos 23 grados, que son los óptimos para el cultivo. Porque en este caso a las 14 horas se da el máximo y ese máximo es de 24 grados. En el apartado B nos preguntan que si esta zona de cultivo tuvo una temperatura inferior a 7 grados centígrados en algún momento, alguna hora del día 14 de agosto. Entonces lo que planteo es que la temperatura sea menor que 7 grados, si hay algún valor de X para que esa temperatura sea, o en la cual esa temperatura ha sido menor que 7 grados. Entonces sería resolver esta inecuación, ¿vale? Paso el 7 para allá restando y tendría que resolver esta inecuación, que esto es buscar un valor de X para los cuales esta expresión sea menor que 0. Entonces igualo a 0 y hallo estos valores con esta ecuación de segundo grado, menos 1,42 y 29,42, ¿vale? Los pondría en la recta. Entonces, como estoy buscando valores que hagan menor que 0 esta expresión, serían estos valores, los menores que menos 1,42 y los mayores que 29,42, porque en este otro intervalo esta expresión sería positiva, no nos vale. Estamos buscando cuando es menor que 0. Entonces, en estos puntos, ¿vale? Es cuando se cumple que esto es menor que 0. Y estos puntos están fuera del intervalo en el que está definida la función, porque nosotros tenemos de 0 a 24. Entonces no nos valen los menores que menos 1,42 ni los mayores que 29,42, porque nuestro dominio de definición de la función es 0,24, que estaría en este intervalo, con lo cual esto sería mayor que 0, luego no se cumpliría que no hay ninguna hora en la que la temperatura haya sido menor que 7. Vamos a ver ahora otra forma de hacer este mismo ejercicio de una forma más sencilla y más rápida. Si nos damos cuenta que la función que estamos estudiando, ¿vale?, es una parábola, tenemos x al cuadrado, luego será una parábola, hacia abajo, porque tenemos que la a, ¿vale?, la a es menor que 0, pues la parábola será tendrá esta forma. Luego alcanzará ahí un máximo, ese sería el máximo. ¿Dónde alcanza el máximo? En el vértice. Entonces, si queremos hallar el máximo vamos a ver que está en el vértice. Luego escribimos las coordenadas del vértice, que será la x del vértice menos b partido 2a. Hacemos b es igual a 2 y a es menos un 14avo. Luego el vértice estará en la coordenada x igual a 14. Luego para la x igual a 14, las 14 horas, se alcanzará el máximo, ¿vale?, que es el vértice. Es lo que nos ha dado antes, que hemos hecho la primera derivada y todo eso. Entonces también con la segunda derivada, como siempre va a ser menor que 0, pues va a alcanzar un máximo. ¿Y cuánto vale ese máximo? Pues en t14, sustituyendo como hemos hecho antes, eso sí que lo tendríamos que hacer igual, si sustituimos la x por 14 en esta expresión, pues nos da que la temperatura máxima es de 24 grados. Luego sí que supera los 23 grados. Y luego, el siguiente apartado, cuando nos dice si llega a bajar de 7 grados o llega a 7 grados la temperatura.
Entonces, el mínimo tiene que estar en uno de los extremos del intervalo, ¿vale? En uno de los extremos del intervalo tiene que estar el mínimo. Entonces, evaluamos o vemos lo que pasa en los extremos del intervalo. ¿Qué temperatura hay en 0 y en 24? Pues para T0 la temperatura va a ser 10. A las 0 horas, ¿vale? La temperatura va a ser 10. Y a las 24 sería 16,9 grados, ¿vale? Aproximadamente. El mínimo, ¿vale? Se alcanza a las 0 horas y es de 10 grados. Luego nunca vamos a llegar hasta los 7 grados. El mínimo va a ser de 10 grados a las 0 horas. Por último vamos a resolver la cuestión 2. Nos dan la siguiente función y nos dicen que le representemos gráficamente, ¿vale? Es una función definida a trozos. X más 2 si x es menor que 2, 3 si x es igual a 2 y 4 menos x si x es mayor que 2. Entonces vamos a representarla a trozos. Para x menores que 2 cojo la función igual a x más 2 y doy valores. ¿Qué valores doy? Pues los menores que 2, ¿vale? Valores menores que 2, pero también doy el 2. Aunque luego al dibujarlo, como no está incluido, lo pinto así, el punto vacío. Pero tengo que dar el valor 2, tengo que llegar hasta el 2, ¿vale? He dado 3, pero bueno, con 2 ya valdría. Para 2, 4, para 1, 3 y para 0, 2. Luego, doy valores a la siguiente función, a 4 menos x, ¿vale? Para x mayores que 2, pues lo mismo, la pongo aquí y daré valores mayores que 2. Pero también incluyo el 2, aunque aquí, al no tener el igual, luego lo pinto también vacío. El círculo o el punto señalo de alguna forma que no está incluido en la función. Entonces, mayores que 2, pues 2, 3, 4, ¿vale? Y esos serían sus valores. Siempre es muy importante dar hasta el valor que tengamos aquí, aunque no esté incluido, porque si no lo damos, si aquí por ejemplo empezáramos a dar desde el valor 3, que se suele hacer eso, es un fallo muy común, pues este trozo nos quedaría sin dibujar. O aquí, si empezamos a dar en el 1, pues nos quedaría este trozo sin dibujar. Luego siempre hay que llegar al punto que tengamos aquí. Si aquí tenemos mayor o menor estricto, es decir, que no está incluido el igual, pues lo que hacemos es dibujarlo vacío. Entonces aquí cuando dibujo esta recta, en el punto 2, 4, ¿vale? Lo dejo ahí vacío, lo indico de alguna forma. Luego aquí en el 2, 2, lo mismo, como aquí no está incluido el 2, pues el 2, 2 lo dejo vacío. Y luego aquí tengo que para x igual a 2, la función vale 3. Pues ese sería el punto correspondiente a x igual a 2. Para x igual a 2, la función vale 3, la y vale 3. Pues eso sí que lo pinto, porque ahí es donde está el valor para x igual a 2. Bueno, pues como veis es muy sencillo. Bueno, pues espero que os haya ayudado con este vídeo. Nos vemos en los siguientes. Si te gustan, suscríbete. Gracias, chao.